1. Adelante. Render Magazine. La vida en layers. Reno y sus amigos. Pláticas sabrositas para iniciar la reflexión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a un programa más en el capítulo número 2 de esta segunda temporada, muchachos. Estamos muy contentos porque el programa pasado tuvimos gran respuesta, muchos comentarios, muchas dudas con Bruno y el día de hoy seguramente saldrán muchas más. Porque como ustedes saben, el país medio que se nos cae a pedazos entre que la gente dice no y que entre el gobierno tampoco dice que no, nadie cede, nadie da su bracito a torcer. Ellos están peleando, pero ¿qué es lo que está pasando dentro de los salones de clase? Muy pocas personas, muy pocos medios nos han dicho realmente cómo está el rollo entre los educadores y los jóvenes. Digo jóvenes, aplica desde niños, pero en jóvenes es un problema mucho más marcado. Estamos hablando de la secundaria, este paso importante hacia la prepa, hacia qué van a estudiar, digamos que es un momento cumbre, ¿no? Donde se define la vida de la juventud de este fuera mucho mejor y que toda esta reforma educativa y que todo este modelo educativo jale parejo por el bien del país y luego no nos estemos quejando de que no tenemos tampoco medallas olímpicas, ¿verdad? Gracias a The Bad Character, como ustedes pueden ver aquí mi playerita, muy fancy, muy ad hoc para el programa de hoy. Si fuéramos el George de Polanco, estaríamos utilizando palabras como pederator, pero no las vamos a ocupar el día de hoy, muchachos. Así que quédense con nosotros por estos 30 minutos y sin más, vamos a presentar a la invitadaza de lujo del día de hoy, que es mi querida Gabriela Canchola, para quien les pido un aplauso, por favor. Aplausos, aplausos. Querida Gaby, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Ella es aquí. profesora de nivel secundaria, sí, en la asignatura de Historia. Sí. Y también has tenido ahí apoyo en la dirección y demás, ¿no? Sí. Es un poco de todo el asunto. Sí, un poco cuando estás en una escuela debes de hacerle un poco de todo, ¿no? De psicólogo, de maestro, de cositas, del espacio de cositas, de todo un poco. Eso está perfectísimo. Oye, pero las cosas, lo que no saben aquí, lo que nos ven, es que las cosas se pueden poner y se ponen rudas en el salón de clase. Claro, ¿no? Sí. Entonces, hay muchas veces que, por ejemplo, los jóvenes tienen problemas sobre todo de drogas, de sexo, adicciones, ¿no? Violencia intrafamiliar, que, pues, digo, está rudito y que también afecta el desempeño académico. ¿Qué es a lo que te enfrentas tú, por ejemplo, todos los días? Bueno, pues sobre todo en secundaria es muy común que haya problemas, sobre todo en cuestión de la conducta, ¿no? El hecho de que estamos en esa transición de la infancia a la adolescencia, bueno, pues pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo la cuestión de la drogadicción, el despertar de la sexualidad, el que ya me gusta una chava, un chavo, también el caso pues de las redes sociales, ¿no? Últimamente se dan muchas cosas como bullying, ciberbullying, y bueno, el acoso, pero ya por medio de las redes sociales. Entonces es una etapa muy compleja, es sobre todo una etapa de transición y en la que tiene que haber mucha vigilancia, ¿no? Que parece que los jóvenes ya se pueden mandar solos, pero en realidad hace falta mucha vigilancia en esa etapa. Pero sí es marcada la diferencia de cuando nosotros estudiábamos, por ejemplo, la secundaria, las prácticas. O sea, yo me acuerdo, no lo veo ahorita, o sea, yo creo que no se aplica igual, pero pues antes sin problema el maestro agarraba el borrador y sopas, ¿no? Y órale. O sea, ahora que tú hagas algo así te pone hasta en problemas a ti, ¿no? Sí, es todo lo contrario. Bueno, para empezar, algo que es fundamental y que es una gran diferencia es el hecho de que existen las redes sociales. O sea, eso transforma completamente toda la dinámica escolar. Porque pueden estar conectados cuando están en clase, porque pueden conocer a personas a través de las redes sociales, porque pueden mantenerse en contacto también con los profesores o con compañeros de la escuela.
Y por otro lado también, bueno, es sumamente sancionado, de hecho hay hasta ciertas momento llegues a agredir físicamente, eso puede traer como consecuencia hasta que seas cesado de tu cargo como profesor. Entonces, las consecuencias son gravísimas en la actualidad. O sea, sí hay que tratarlos con pincitas. Entonces, ¿sí te toca que estás tú dando clase y acá el morrito está en Tinder dándole para allá y dándole para acá? Sí, sí, es muy común. Es súper común y sobre todo que estén en Facebook, eso es como la red social más común. Y bueno, también puede ser el caso que estén escuchando música, que a lo mejor consideren que es más importante estar viendo algún video o alguna otra cosa, que tu clase es como la tercera cosa importante, ¿no? Ok, o sea, entonces el primer reto es la tecnología, que en este caso juega a favor en muchas ocasiones, pero en este caso está jugando en contra. La tecnología es el primer paso, o sea, el primer reto que ahora te enfrentas como profesor en el aula. ¿Siguen siendo grupos numerosos? O sea, ¿seguimos hablando de más de 30 estudiantes en una clase? No, de hecho la población en el caso del nivel secundaria, bueno, que el nivel secundario es la última parte del nivel básico, ha disminuido mucho en los últimos años, sobre todo porque la pirámide poblacional se está centrando en el nivel medio superior. Entonces tenemos ahí como el grueso de la población y los grupos ahora han disminuido. A lo mejor en los turnos matutinos tenemos grupos de 30 a 35 alumnos. Y en el caso de los turnos vespertinos llegamos a tener grupos menores de 25, 20 alumnos, ¿no? O sea, grupos más reducidos. Claro. Y eso también va a variar dependiendo de la zona, porque, por ejemplo, en delegaciones del sur del Distrito Federal como Xochimilco, como Tlalpan, la población es mayor y sobre todo en el caso del centro o del norte del país, la población disminuye, ¿no? Ay, esos del sur están pone y pone siempre. Oye, en cuestión de sexualidad, ¿cómo ahora, bueno, igual que hace años, pues nosotros en la secundaria, pues sí, ya te dabas tus besos, ¿no? Ya echabas el faje atrás de la puerta, pero no pasaba de ahí, ¿no? Yo me acuerdo que en mi generación, si una salió embarazada en la secundaria, eras como, y ahora es algo muy común. Bueno, hubo una etapa en la que los jóvenes empezaron a iniciar su vida sexual a muy temprana edad, sobre todo en la secundaria. Ahorita se ha controlado un poco, pero podemos decir que la mayoría de los jóvenes, entre un 70-80% de los jóvenes de secundaria ya han iniciado su vida sexual. Lo preocupante a lo mejor en estos casos es que conocen a lo mejor métodos anticonceptivos al respecto, pero no hacen uso de ellos, ¿no? Y por ahí hay muchas dudas, hay sobre todo inquietudes al respecto. Y es muy común, sí, que dentro de la escuela pues también se hagan comentarios respecto a que sutanita o fulanito sale con uno o con otro, ¿no? Y sobre todo por medio de las redes sociales, pues ahora ya pueden conocer hasta más personas. Claro, pues están ahí metidos. ¿Te han tocado problemas de drogadicción, por ejemplo, rudos en jóvenes? También las drogas, en mis épocas a lo que más adictos éramos a los miguelitos, ¿no? Y ahora ya hay cosas rudas. No, es impresionante. Por ejemplo, jóvenes que saben fumar mejor que cualquiera de nosotros, y no solamente eso, ¿no? O sea, el hecho de que ya han probado drogas, bueno, la específica es la marihuana, pero otro tipo de drogas, ¿no? Entonces, el grado de drogadicción se ha aumentado mucho, mucho, y problemas que tenemos acerca de drogadicción, un montón. O sea, jóvenes que lo prueban por curiosidad, jóvenes que ya el familiar, el tío, el primo consume, o hay algunos que ya están estado en situaciones legales. O sea, ya fueron a dar hasta la cárcel casi por la droga. Sí, o sea, la verdad es que sí son situaciones bastante rudas, ¿no? Oye, aquí estarán las mamás viéndonos diciendo, pues, ¿dónde están esos padres que no les dicen nada? Pues también ese es otro rollo, ¿no? Ahora los papás, en este rollo de la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar, y a veces ni así alcanza, pues la atención para estos chavos y mujeres, pues es mínima. Sí, sobre todo en el caso de que los jóvenes en la actualidad viven en familias disfuncionales, o sea, antes era la excepción y ahora es la regla, ¿no? O sea, viven con la abuelita, viven con el tío, viven con la tía, o viven con la mamá o con el papá, en el mejor de los casos, pero la regla ya es que las familias sean disfuncionales.
Y eso provoca que los papás, en el caso de las escuelas, estén en una situación de prácticamente de abandono escolar. En algunas ocasiones se preocupan cuando ya es la cuarta o la quinta vez que los mandamos llamar a la escuela, pero hay cosas muy rudas, como por ejemplo papás que no conocemos, ¿no? O sea, que los vimos cuando... tercer año y no han vuelto a regresar. Papás que llevaron a inscribir a sus hijos y que los vemos el día que recogen la boleta del fin de curso. Entonces eso es, o sea, extremo, porque prácticamente son papás que no vemos. Y de pleno ni la abuelita, porque pasa también, ¿no? De que es que mis papás no pueden, pero pues, vivo con mi abuelita, no te ha tocado, ¿no? O sea, pero vaya, no es el mismo nivel, ¿no? De atención o de reprender algo. Sí va la abuelita o va la hermana. También me ha llegado a pasar que va la hermana y es 2 o 3 años más grande que el chavito al que le doy clase, ¿no? Entonces, pues sí, de repente digo, no sé si decirte qué es lo que está mal en el chavito o sentarte y empezarte a dar clase. Mejor ven a clase tú también. Oye, y tu papel como docente, como profesora, ¿tú cómo asumes estos retos? O sea, ¿te pones en tu papel de profesora ruda? ¿Te conviene más un papel conciliador? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el aula como para pues, tratar de encauzar estas que podríamos decir causas perdidas? Pues fíjate que los grupos son muy diferentes, ¿no? O sea, algo que es bien importante es que tú llegas o sales de la escuela, de las normales, con una idea muy, muy clara acerca de qué es lo que quieres hacer. Sales con muchos objetivos, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta que tienes que ir adaptando, ¿no? Los métodos de enseñanza y de aprendizaje a cada grupo. Entonces, en algunos grupos me funciona que sea ruda, ¿no? O sea, no bajar la guardia, marcar límites, decirles que pues aquí yo soy la que ponga las reglas, pero en la mayoría de los casos y en la actualidad lo que queda es la conciliación, o sea, el hecho de la negociación, ¿no? Y sobre todo eso porque estamos en una etapa en la que los docentes en las escuelas tenemos la de perder, ¿no? Okay. Hay muchas cosas y muchas protecciones para los jóvenes en la actualidad, hay hasta una legislación para poder protegerlos, pero en el caso de los docentes pues quedamos completamente desprotegidos, pero no por eso dejamos de lado nuestro papel, ¿no? Claro, fundamental. Claro. Entonces lo importante ahí es la negociación, ¿no? Con los jóvenes. Tú eres muy joven, tú tienes 21 años recién cumplidos y ya con 5 años de experiencia en la docencia. Pero ¿qué pasa con tus compañeros y compañeras que pues son de esa vieja guardia de las generaciones pasadas, ¿no? Maestros que ya podrían jubilarse y dicen, no, yo todavía quiero seguir dando clases. ¿Cómo han afrontado ellos? ¿No los ves ya como muy desesperados? Híjole, hay de todo, o sea, hay maestros que sí, pues ante todos estos cambios están muy desesperados y la opción es la jubilación, pero también mis respetos porque hay muchos de esos compañeros de los cuales todos tenemos que aprender y siguen dando la batalla, ¿no? O sea, hay muchas cosas que a lo mejor los jóvenes tenemos en cuestiones de tecnología, de manejo de la información, de que a lo mejor estamos frescos. Pero hay una cosa fundamental que es la experiencia, ¿no? Claro. Entonces, el hecho de que un maestro que lleva 25, 30 años de servicio te dé ahora sí que prácticamente una cátedra de lo que es control de grupo, de lo que es convivencia con los alumnos, pues eso nadie se los va a quitar, ¿no? Y es algo fundamental. Entonces, pero creo que sí, o sea, ante estos cambios, lo que sí ha ocurrido es que la mayoría de los maestros, pues sí tiene sobre todo un poco de decepción respecto al sistema educativo en general. Vamos a llegar ya a esa parte, muchachos. Vamos a platicar también obviamente de la reforma educativa, vamos a hablar todavía de estos conflictos con la gente, del papel sobre todo de la coordinadora y del sindicato, qué pasa con los maestros en la capital del país y en el estado y lo que está pasando por ejemplo en Chiapas o en Michoacán. Pero antes de eso vamos a nuestra primera sección de este programa, que es el Así me pasó. Te lo juro, así me pasó, güey. Te lo juro, así me pasó, güey. Te lo juro, así me pasó, güey. Así me pasó, güey. Lo que está a punto de escuchar es una historia de la vida real.
Querida Gabriela, historias tétricas de la vida real en el salón de clases, ni sacada de película de gángsters. ¿Qué te ha pasado? Cuéntanos. Híjoles, hay un montón de anécdotas, sobre todo en esta etapa, ¿no?, de la adolescencia. Pero por ahí hace un año tuve a un alumno, que espero que le esté yendo muy bien, que tuve un problema muy grave. O sea, al inicio del ciclo escolar tuve mucha empatía de ese grupo de donde estaba el alumno. Y conforme fueron pasando los meses, y yo fui poniendo como pautas de que pues podía llevarme bien con ellos, pero que era su maestra, que no era su amiga, pues empezaron a haber conflictos, ¿no? Y también se empezaron a evidenciar muchas cosas. Él tenía un problema grave de drogadicción. ¿Drogas duras? Pues sobre todo consumía mucha marihuana. Varios maestros lo notaron. De hecho, se canalizó orientación educativa, que es el área correspondiente en las escuelas. Llamaron a su mamá y la mamá no quiso ir. Aplicó la de ese morro no es mío, háganle como quieran. Pues aplicó la de me desaparezco porque jamás fue, ¿no? No aceptaba el problema y el joven empezó a tener muchos conflictos, ¿no? El problema aumentó hasta que llegó un momento en el que ya iba a ser el fin del ciclo escolar. Y estaba a punto de reprobar. Y lo impresionante es que a mí me mandan llamar y me dicen que lo tome a consideración porque no tenía ninguna asignatura reprobada. Ninguna, ¿no? O sea, no había reprobado con nadie e iba a reprobar contigo. Y que solamente iba a reprobar conmigo. Entonces, o sea, la historia no se le daba, ¿o por qué? Bueno, pues empecé a investigar porque a mí se me hizo muy raro y sus mismos compañeritos me decían que pues en realidad no hacía casi nada en ninguna asignatura, pero que como los maestros tenía como cierto temor de enfrentar esa situación y que la mamá no había estado presente sobre la drogadicción, pues que entonces habían decidido pasarlo, ¿no? O sea, el rollo fue más barcón el asunto de, o sea, pásenlo para que no delata. Sí, lo que pasa es que previo a que ocurriera esto, un año anterior hubo una situación muy fuerte en la escuela y entonces todos los maestros cayeron como en una situación de paranoia en la que un niño fue descubierto vendiendo droga a la hora de educación física. O sea, ofrecía miguelitos, ofrecía bolsitas de cocaína, churro de mota. Variedad. Y entonces el profesor de educación física lo canaliza a la dirección de la escuela, mandan llamar a las autoridades correspondientes y fue impresionante ver cómo llegaba la policía a la escuela. El equipo SWAT rompiendo vidrios. Los padres del menor, obviamente, porque es un menor de edad. Y eso fue impresionante. Lo que siguió después es que el niño sí recibió una sanción, fue al reformatorio. Pero el maestro que había denunciado al alumno comenzó a recibir amenazas por celular. O sea, al maestro lo amenazaban ya fuera de clase, o sea, ni siquiera en el salón, ya en el celular, llamadas, mensajitos y demás. Claro, entonces el contexto era de que el maestro estaba temiendo por su propia seguridad porque no sabíamos con qué gente estaba relacionada este alumno, ¿no? O sea, le decían el chapito. Literalmente la cloaca, ¿no? Que se abrió. Sí. Y el maestro terminó pidiendo cambio de escuela. Entonces, ante esa situación, cuando vuelve a ocurrir una situación similar este año joven, conmigo, pues los maestros mejor optaron como por hacerse receta número 1, receta número 2, el niño se droga, ¿qué es lo que vas a hacer? No, o sea, esto sí es mucho de nuestra experiencia y de nuestra día a día, ¿no? Con los alumnos. Híjole, bastante rudo. Vamos al tema espinoso, mi querida Gaby, que es este tema que se está manejando ya desde hace unos meses, que es todo este rollo de la reforma educativa, el nuevo modelo, la evaluación de maestros. Hay mucha tela de dónde cortar. ¿Por dónde quieres que empecemos? ¿Te gusta por la CENTE, el gobierno? Pues es un tema muy amplio, pero yo creo que podríamos empezar acerca de como los puntos principales de la reforma y las reformas que se hacen al artículo 3º constitucional. Ok, me parece perfectísimo. Pues todo parte de nuestro querido presidente, de la reforma que hace el artículo 3º constitucional, en el que se establece una parte fundamental que se le denomina calidad educativa. La calidad educativa que se encuentra en ese artículo, pues se suma a estas otras características de la educación laica, gratuita, obligatoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta calidad educativa va a traer una serie de transformaciones. Y por eso se va a hacer una reforma educativa que va a incluir varios puntos, ¿no? Algunos de esos puntos fundamentales son
que se establezca una evaluación docente. Okay. Y la evaluación docente puede ir en diversos puntos, como permanencia, es decir, definir si un maestro tiene que permanecer frente al grupo. Okay. Otra cosa es la de promoción, ¿no? Si un maestro puede ascender de docente a subdirector, a director, a supervisor de zona. Y también otra es la de incentivos, ¿no? Okay. La de incentivos es decir que tú a lo mejor permanezcas con tu mismo número de horas, pero que ganes un poquito más, ¿no? Porque tu desempeño docente es bueno. Okay. A eso se suma que se cree un organismo autónomo, que es el INE, el Instituto Nacional de Evaluación, que es el que va a establecer los parámetros para poder realizar esa evaluación, ¿no? A todas las personas. Y por otro lado también el hecho de que ahora los docentes van a estar sujetos a una serie de evaluaciones constantes. Otra cosa que es fundamental también dentro de la reforma es el hecho de la calidad educativa, ¿no? Que responde a equipar escuelas, a transformarlas, a darles más materiales, y que eso incluye, en el mejor de los casos, que también escuelas se hagan de jornada ampliada, ¿no? Ya no son estas típicas escuelas que a lo mejor salían a la 1:40, ¿no? En el caso de las diurnas, y a las 2 de la tarde en el caso de las secundarias técnicas, sino que algunas amplían sus horarios hasta las 3 o 4 de la tarde, respondiendo a las necesidades de que muchos padres de familia pues trabajan. Claro. Y pues a grandes rasgos esta es la reforma educativa, tal vez... bemoles, pero a grandes rasgos pues este es el show que se está discutiendo ahorita. Y la última, ¿no? Que obviamente parece extraño, pero lo último que se acaba de sacar sobre la reforma educativa, que es la propuesta curricular, que es el cambio a los planes y programas de estudio, que yo pensaría que eso es lo más importante dentro de una reforma educativa, y es lo último que se acaba de anunciar en julio pasado con el presidente de la SEP, ¿no? O sea, que tiene más este toque, o sea, yo así como lo veo fuera o sea, que yo consumo los medios al igual que todos, pues a mí me parece más una reforma pues, laboral, ¿no? O sea, es más como, yo no veo el fondo de dónde vamos a mejorar, como dices, las escuelas, el plan de estudios de los jóvenes, regresar a lo mejor o quitar o poner materias, no sé si son necesarias o si vamos a implementar nuevas. Vaya, hay miles de cosas que se pueden hacer y que al momento pues no se han tocado, o al menos no de la manera que todos quisiéramos que se conociera, ¿no? Que se tocara de fondo este rollo de la reforma. ¿A ustedes, maestros, les llega la misma información? ¿O cómo llega esta información a ustedes? Yo no me los imagino igual que nosotros enterándose a través de las noticias. Me imagino que hay cierta organización para conocer todo lo que está pasando ahorita. Bueno, las redes sociales han jugado un papel fundamental por medio de Twitter, de Facebook, o también hay varios grupos en WhatsApp y se manda información, ¿no? Acerca como de las últimas noticias que van surgiendo, pero en realidad también la información es fragmentada porque el gobierno nos las ha ido dando como por pedacitos para que no nos podamos hacer una idea global y sobre todo pues para que no haya una organización y un rechazo latente de todas las transformaciones que ha habido. También depende mucho de los maestros, el de boca en boca, o sea, eso es fundamental, entre los maestros nos vamos diciendo, pero en realidad hay muchos maestros que desconocen, ¿no? Gran parte de la reforma educativa. ¿Qué rescatarías? O sea, ¿qué de esto que se conoce, de esto que ahorita se propone, qué dirías? Ok, esto sí lo veo muy bien, o sea, porque también hay esa percepción creada por medios de comunicación, creada por gente que está inconforme con, ya ni siquiera con los maestros, con cualquier marcha, ¿no? Cualquier marcha ya es que están mal, ¿no? ¿Qué rescatarías tú? Porque está esta percepción de que los maestros, como una generalidad, no quieren nada, ¿no? O sea, todo lo ven mal y justo pasaba con este rollo de la evaluación. Y yo conozco y he platicado con muchos maestros, incluida a mi mamá, ¿no? Que también es maestra secundaria, y decía, pues no está, o sea, sí, que nos evalúen, nadie está diciendo que no haya una evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué ves rescatable, Gabriel? Pues mira, lo que es evidente es que se necesita y es urgente una reforma educativa, ¿no? Ahora, lo que ocurre dentro de esa reforma educativa es que solamente está en una cuestión laboral, que no responde a las necesidades reales de las escuelas y que, bueno, en el mejor de los casos, pues los maestros
se ven obligados a aceptar esa reforma educativa. ¿Qué podría rescatar? Sí se necesita una evaluación docente, pero también se necesita un apoyo real, ¿no?, de parte de esa reforma educativa, porque en la actualidad la evaluación es referente a un examen de 8 horas frente a una computadora, Claro. en la que te ponen situaciones de casos que tú tienes que ir analizando y que solamente con ese examen te van a evaluar, ¿no? O a lo mejor varía un poco, pero también puede ser una propuesta pedagógica sobre una clase, un diseño didáctico, Claro. pero eso no evidencia, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿Qué tan apto eres o no para enfrentarte a un grupo, ¿no? por ejemplo, esta situación de enfrentarte a problemas de niños con drogadicción, o sea, eso no es algo que pueda venir en un manual, ¿no? Ni viene en el examen, ¿no? Yo creo. Ni tampoco viene en el examen, ¿no? Entonces, esta evaluación que es como plastificada, me parece que no es la adecuada. Sí se necesita una reforma porque hay nuevas cosas, porque hay nuevos conocimientos. Y bueno, la principal justificación de que se evalúe a los maestros es el hecho de que se acabe con la corrupción, con el hecho de la venta de plazas, con el que anteriormente se pasaban de generación en generación una plaza, el nepotismo, etcétera, etcétera. Pero durante años se hizo, o sea, y quienes contrataban a los profesores en su momento, pues era la SEP, ¿no? O sea, no era nada más. Claro. Sí, que al final pues son vicios que se vienen arrastrando y que está bien cambiarlos, pero como dices, ¿no? O sea, vamos paso por paso y empecemos desde lo importante que es cómo va a ser este modelo, esta carnita, y ya de ahí pues nos desprendemos a cuestiones salariales, a horarios, si son ampliados, si no, ¿no? ¿Qué pasa con los maestros de la capital? O sea, ¿por qué suena tanto los maestros de Chiapas, los maestros de Oaxaca, los maestros de Guerrero? Tenemos como esta visión Michoacán, que son profesores aguerridos, yo los llamaré aguerridos, habrá quienes llamen inconformes, ¿no? Pero ¿por qué los del Distrito Federal, los del Estado de México no se suman? Bueno, para empezar, el contexto es súper diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal, a lo mejor tenemos luz, a lo mejor tenemos una computadora, a lo mejor tenemos agua, pero bueno, el contexto que viven Michoacán, Chiapas, Guerrero es sumamente diferente, ¿no? O sea, escuelas rurales, y las escuelas rurales, la verdad, mis respetos, o sea, son maestros que sacan adelante a grupos de alumnos en situaciones precarias completamente, ¿no? Que no comen, que no desayunan, que hacen una comida al día, que son muy difíciles, ¿no? Entonces me parece que ante esas circunstancias, bueno, y que a esos maestros también se ponga en riesgo su trabajo, bueno, pues son los que salen a las calles a exigir, ¿no? Y que justo no veo a este maestro rural, no sé, te gusta, de más de 50 años, que ha dado clases toda su vida, yendo 8 horas enfrente de una computadora a tratar de responder esta evaluación, ¿no? Que es muy genérica, que es, pues todos parejos, sepas de internet, tengas Facebook o no, también te toca, ¿no? Exactamente, y también que los maestros, en el caso de las escuelas rurales, son un vínculo con la comunidad, ¿no? Entonces es visto como el maestro, ¿no? El que es un guía. Es un guía, y aunque a lo mejor ya no existe como este respeto o esta alabanza, ¿no?, que antes se le daba al maestro, pero aún sigue siendo una figura importante social, ¿no? Entonces, pues hasta ante esta estandarización de la evaluación, pues obviamente si hay una inconformidad, ¿no?, de parte de este grupo de maestros, y sobre todo en estos estados. ¿Qué pasa con el rollo de la CENTE y el CENTE, ¿no? El sindicato y la coordinadora? Pero también habrá, y no quiero hacer que todos son un santo y todos son un demonio, digo, habrá intereses a lo mejor sindicales, que no lo niego, pero ¿por qué cuesta tanto trabajo y por qué siempre es la CENTE la que está ahí metida? Bueno, pues el CENTE es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ligado directamente al gobierno federal, y la CENTE surge en un movimiento muy fuerte de los docentes que se llevó a cabo en 1989, que rompía con un seguimiento de los líderes sindicales, ¿no?, que en aquel entonces era Jongitud Barrios, y después llegó el maestro Gordillo. La maestra. Bueno, en este proceso surge una parte democrática del mismo sindicato, una decisión que dice que pues va a pelear y va a luchar por una cuestión más democrática, que no se vea ligada al gobierno directamente, y entonces se conforma la CENTE, ¿no? La CENTE que va a luchar por los derechos de los docentes,
pero fuera ya de cualquier liga a partidos políticos o al presidente de la República o a cualquier figura, ¿no?, que esté dentro del poder. Entonces, pues tiene como otros objetivos, ¿no?, la CENTE. Ok, antes de irnos a la última sección, te pregunto, ¿hacia dónde crees que vaya? Ya vimos que no hay acuerdo, ¿no? En la última reunión no va a haber acuerdos, no parece haber, está siempre latente esta posibilidad de que lleguen más agresiones, ¿no? Que ya han utilizado la policía, que ya se ha hecho uso de la fuerza, a lo mejor no tan violenta como podría todavía llegar a ser. ¿Hacia dónde ves tú que va este conflicto y qué esperas en la resolución a futuro? Pues lo que esperaríamos es que se diera una situación a favor, ¿no? Pero generalmente las cosas no están del lado de nuestra balanza, ¿no? Lo que yo esperaría es que lo que siempre hemos hecho los maestros, ¿no? Trabajar desde nuestra trinchera dentro del salón de clases. En el caso de los padres de familia, pues contar con el apoyo, con la organización, pero me parece que en este sentido, pues el maestro va a seguir peleando, ¿no? Como siempre lo ha hecho, dentro y desde su salón de clases. Sí, yo sumaría que es trabajo de todos, ¿no? O sea, tanto de los maestros como de autoridades, sin duda, pero pues esta parte no dejarla de lado, ¿no? Sociedad civil, pues no desatender esa parte educativa. Cada quien desde su trinchera, digo, si nosotros hacemos un programa y tenemos aquí el espacio, bueno, pues abrámoslo a los maestros, abrámoslo a todas las posturas, y cada quien desde su trinchera pues que haga lo mismo, ¿no? Si yo tengo a mi hijo justo en la secundaria, o mi sobrino, o mi primo, pues también es mi responsabilidad, ¿no? O sea, no puedo dejarlo como que ahí el gobierno o los maestros me lo eduquen. Claro, creo que sobre todo este conflicto evidencia que pues que la sociedad civil nos tenemos que organizar, ¿no? O sea, una respuesta positiva de parte del gobierno igual no la vamos a encontrar, pero es bien importante que nos organicemos y sobre todo que seamos muy conscientes, ¿no?, de las consecuencias que pueda llegar a tener. Perfectísimo, mi querida Gaby. Vámonos a nuestra última sección de este programa, el 3 con todo. ¿Qué? ¿Cuántos va a querer, joven? ¿Va a querer, joven? ¡Tres con todo, por favor! Seriedad, come frutas y verduras. Querida Gaby, 3 consejos prácticos para que las personas que nos van a ver y los que nos están viendo se informen, se empapen de toda esta reforma educativa, de todo este conflicto y sobre todo que ellos creen su propio criterio, su punto de vista sin dejarse llevar por lo que andan leyendo por ahí o lo que andan diciendo. Consejo número 1. Bueno, las redes sociales son fundamentales en la actualidad, entonces me parece que hay mucha información, hay medios libres que transmiten información que no se transmite en los medios abiertos, ¿no? Igual, ¿no? Hay hasta videos, o sea, que son muy buenos, ahorita yo recuerdo alguno del Colmex, por ejemplo, en donde explican la reforma educativa paso a paso, ¿no? Entonces me parece que esa información, sobre todo que sea crítica, constructiva, a lo mejor no que diga un argumento a favor o en contra, me parece que son muy buenos. Ok, informarse, ese es el consejo número 1, informarse de todas las maneras, ¿no? Eso aplica para todo. Sí, está bien si quieren ver Televisa, sí, está bien si quieren ver alguna noticia en Milenio, pero lo rudo es que se queden solo con eso, ¿no? Lo rudo es que no consuman otro tipo de información, como dices, que no vayan a escarbar en los archivos del Colmex, que no sigan alguna otra cuenta en Twitter, ¿no?, de las que ya siempre siguen. Entonces siempre empápense de más información. Consejo número 2, Gaby. Fundamental, o sea, a lo mejor vamos a decir, ¿en serio? ¿A poco ahí? Pero cualquiera de nosotros tenemos a un primo, al hijo, a lo que sea, en una escuela. Entonces, las escuelas son otro punto fundamental y sobre todo ante todas las problemáticas, una premisa que tenemos las escuelas es informar a los padres de familia sobre los conflictos que están surgiendo en la actualidad. Entonces, si se acercan al maestro, que dicen, híjoles, este maestro, pues yo le tengo confianza, yo considero que es bueno, pues se pueden acercar a él y preguntarle, ¿no? Y yo creo que sin el más mínimo problema les podré explicar qué es lo que está ocurriendo
en la actualidad. Además, información de primera mano, ¿no? De las personas que están involucradas directamente, ¿no? Aquí no hay como que vengo a cerrar calles nada más porque se me antoja, no, pues ahí está el maestro de la escuela, vayan y pregúntenle a él qué opina, vayan y pregúntenle al director, ¿no? Sirve que se dan una vuelta para checar cómo va el hijo, el sobrino, el primo en la escuela y pues se informan de fuente directa. Consejito número 3. Pues me parece que hay muy buenas columnas en el caso de periódicos, o sea que también están por internet o que ustedes los pueden conseguir. Entonces me parece que sobre todo es un tema de repente escabroso y aburrido, ¿no? Pero hay muy buenas críticas que ya están muy digeridas y entonces me parece que eso sería una muy buena opción si nos queremos enterar de realmente qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, opiniones, críticas. A mí me gustaría mucho que te comprometieras aquí en este programa para que mañana o cuando tengas ahí un tiempito nos pases unos links, ¿no? De estos videos y yo con todo gusto y creo que aquí todos gustosos los vamos a compartir a través de las redes sociales de Reno y sus amigos junto con este video. ¿Te parece? Sí, claro, por supuesto, yo les paso los links. Pues muchas gracias por haber venido a Reno y sus amigos, mi querida Gaby. Te agradecemos mucho, te pedimos que no nos abandones, que nos pases toda esta información, que cualquier otra cosa, digo, van a seguir surgiendo noticias, el conflicto sigue, y que en otra ocasión si se da, pues que vengas aquí al programa a hacer así, te metas 5 minutos y nos expliquen, ¿saben qué? Está a punto de pasar esto, está rudo por esto y por esto. Claro, sobre todo el hecho de que se generen estos espacios es muy, muy importante. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, Reno y sus amigos, ahí en el Facebook, Periscope y Twitter, también estamos como Reno y sus amigos. En Instagram de repente yo subo ahí algunas cosillas del programa, en Instagram es Rodolfo Zapata. Muchas gracias Chino en la producción, a Roberto también, muchas gracias. Roberto Esperanza, que nos estuvo aquí ayudando con las redes sociales y con el celular y con todo el show en la producción. Gaby, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. ¿Y con qué nos despedimos? Bueno, nos despedimos con esta canción de Tiberi Corporation y con esta palabrita que dice el pueblo unido. El pueblo unido, señores, el pueblo unido siempre y nunca será vencido, siempre organizado. Gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a hablar de bodybuilding y de estilo de vida fitness, que pues no se nos da mucho porque nosotros sí somos de ir a echar taco. Así que buenas noches a todos. Chao.